Edad contemporánea es el periodo específico actual de la historia del mundo occidental que se dio el inicio a partir de la Revolución Francesa. El inicio de la edad contemporánea fue bastante marcado por la corriente filosófica de la Ilustración, que elevaría la importancia de la razón, ya que esto habla un sentimiento de que la ciencia siempre iría descubriendo nuevas soluciones para el problema del hombre y que la civilización humana progresaría cada año con nuevos conocimientos adquiridos, ya que la edad contemporánea se inició en el siglo XVIII, durante el estallido de la Revolución Francesa. Este periodo, la filosofía dio valorización a la ciencia y se extendió su método extremo a otra disciplina, presentando características positivas. La supervalorización de la ciencia como modelo supremo del saber y preocupación exclusiva de estudiar, esto podía ser útil para el hombre, ya que los hombres confirmaron sus ideas comparándolas con la realidad concreta, con las experiencias sensoriales. La época contemporánea o edad contemporánea está marcada en general por el desarrollo y la consolidación del sistema capitalismo occidental durante la revolución industrial y por consecuencia por la disputa de las grandes potencias europeas por territorios, materia prima y mercados consumidores, ya que la Revolución Francesa es el movimiento político, social y económico de fines del siglo XVIII, que cambió el sistema de gobierno monárquico por el republicano, al final tiempo que difunde los sectores las ideas de libertad, igualdad y confraternidad. Se conoce también como Revolución Burguesía Libertad, porque fue esa clase social la que llevó adelante el movimiento desarrollando un conjunto de libertades de las personas como individuos y del individuo en sociedad. Este gran movimiento revolucionario tuvo como fuente de aspiración, podemos hablar, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos en el año 1776, cuyo propósito encontraron gran eco en los filósofos. Otro podemos hablar sobre el movimiento cultural, que también es conocido como la Ilustración. Hablar sobre la Revolución Industrial fue a partir de 1845 por Federico Engels, uno de los fundadores del socialismo científico. Entre las causas encontramos tres: la revolución comercial en Europa, la acumulación primitiva de capital y avances tecnológicos, y la aparición de máquinas de vapor. Factores que condicionarían el surgimiento de la revolución en Inglaterra. Los grandes capitales acumulados durante la revolución comercial ayudaron a Inglaterra a emprender grandes manufactureras. La primera revolución industrial aceleró el proceso de migraciones del campo a ciudad, y esto apareció una clase social más de obreros, llamada obreros. Fue un conflicto bélico global centrado en Europa en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo.
reunido en dos alianzas, los aliados en torno a la Triple Entente y los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de militares y 60 millones de europeos intervinieron en lo que se llamó la guerra más grande de la historia. Más de 9 millones de militares perdieron la vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. En los antecedentes, desde el año 1871 hasta el 1914, Europa vivió lo que se le llamó la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que inducía a armarse constantemente, por eso se le da el nombre de paz armada. Causas de la Primera Guerra Mundial. Una de las principales fueron las tensiones entre las potencias. Seguido de esto están las potencias industriales que se enfrentaron en un plano netamente económico, en el cual lucharon para conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. Para el estallido de la Gran Guerra, denominada así antes que se diera el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se dio cuando ocurrió el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona de Sarajevo, en junio de 1914, por parte de una organización nacionalista serbia denominada Mano Negra. Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia. Entonces, Rusia declaró la guerra a Austria, mientras Alemania lo hacía a Rusia y Francia. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas, entre civiles y militares. El número de heridos ascendió a 30 millones de personas. Hubo la desintegración del Imperio Otomano, también lo que se llamó el fortalecimiento de los Estados Unidos en el ámbito social, económico y político mundial. Creación de la Liga de Naciones, o también llamada Sociedad de Naciones, con el fin de fortalecer la paz mundial. Firma el Tratado de Versalles, lo que impuso que Alemania quisiera revancha y lo que provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Crisis económica en Europa. A causa de la devastación de la Primera Guerra Mundial y también por los elevados gastos militares de las naciones beligerantes. Desarrollo de varios armamentos de guerra, por ejemplo, tanques y aviones. Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un poderoso movimiento social, político y económico que tuvo lugar en el año 1917 y este fue uno de los hechos más importantes de la época contemporánea y uno de los más grandes de la historia de la humanidad. La Revolución Rusa estuvo dirigida exclusivamente por políticos, es decir, estuvo gobernada por el pueblo, ya que en ese entonces gobernaba el zar Nicolás II. El cual el pueblo se unió y lo detuvo para poder gobernar debido a la ineptitud de este. Entre las causas por las que se dio la Revolución Rusa tenemos como primer punto la fuerte crisis económica que sufría en ese entonces el país y la gran falta de alimentos que había en la población. Otro de las causas fue las interminables derrotas que sufrió durante la Primera Guerra Mundial por Alemania. Y otra de las causas fue la gran ineptitud del zar Nicolás II y de su esposa. Entre las causas políticas se hallaba de que en ese entonces había una monarquía absoluta y despotista, que la voluntad del soberano, es decir, del rey, en este entonces llamado zar, era considerada como la voluntad máxima y él tenía poder ilimitado y gobernaba al pueblo a su antojo. Entre estos se demostró que él tenía poco interés en gobernar a su pueblo
y mandaba a todos como a él le venía en gana. Entre otras de las causas son las sociales, ya que Rusia se hallaba gobernada en una absoluta desigualdad. Entre las clases sociales había la nobleza y el pueblo, donde la nobleza estaba gobernada por el zar, y luego seguían las personas con gran dinero, las cuales tenían la mayoría de privilegios. Luego de esto, entre la otra clase social era el pueblo, que estaba formado por profesionales, empleados y demás personas, de los cuales no se tomaba en cuenta, y el poder que tenía el soberano máximo los gobernaba a todos. Entre las causas también están las causas económicas. El sistema económico imperante se caracterizó porque había un monopolio de tierras y de las riquezas a cargo de un solo grupo, que era el grupo de mayor poder en ese entonces. Durante la Primera Guerra Mundial o la Guerra Europea en 1914, se originó en Rusia una gran y fuerte crisis económica, ya que al verse enfrentado contra Alemania, este país gastó mucho dinero en lo que es el armamento para poder ganar, pero lo único que logró fue una crisis económica y una falta de alimento grande para la sociedad. La Revolución Rusa se origina en dos etapas. La primera, dirigida por socialistas nombrados mencheviques, que fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y que tuvo voz en el establecimiento de la República. La otra etapa, la segunda etapa, es cuando ya el pueblo decide y toma posesión del poder, derrocando así al zar Nicolás II y a su hijo para ellos gobernar. De octubre, Vladimir Ilyich, mundialmente conocido como Lenin, su nombre de combate fue el alma de la revolución de bolchevique. Habiendo hecho su ingreso en Rusia de un largo existencia, comenzó por agitar las grandes masas de obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional. Entonces los ejércitos bolcheviques, desde serios combates, consiguieron finalmente hacer capitular a las tropas del gobierno Petrogrado, viendo a Kerensky obligado a huir. Lenin fue proclamado el primer ministro del Congreso de los Soviets. Así asumía el gobierno de Rusia. El golpe de Estado había triunfado desde el 25 de octubre del calendario ruso, que esta revolución se la conoce como la Revolución de Octubre. Las primeras disposiciones que fueron el gobierno revolucionario de Lenin fueron: A. Organizó el Estado bajo la forma del gobierno de una revolución socialista federal. B. Decretó la confiscación de las tierras a las que pasaron a poder a los campesinos. C. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros. La nueva República Soviética. Procedimiento contra mano férrea y en forma implacable contra los enemigos de la revolución. Lenin, contando sus dos principales colaboradores, que fueron Trotsky y Stalin, que consiguieron finalmente erradicar su principal poder político y económico de Rusia. El gobierno de Rusia soviética está representado por el Consejo de los Comisarios del Pueblo. La muerte de Lenin en 1924, sucediéndole a José Stalin, que instauró un gobierno dictatorial por más de 30 años, pero a su vez introdujo grandes reformas
convirtieron a Rusia en una de las potencias económicas militares más grandes del mundo, objetivo de la unidad de la República Soviética. Primero, implacar el régimen colectivo